Hola familia, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cosas que debemos tener en cuenta para invertir nuestros pesos en Argentina. Esto es con respecto a las inversiones en pesos. En realidad existen varios métodos de inversión, así que espero que lo tengan en cuenta. Y esto va a ser mediante mi opinión y qué es las cosas que yo miro y qué es lo que pienso que ustedes deben tener en cuenta. Así que antes de invertir los pesos, lo principal que debemos tener en cuenta es la inflación. Si ustedes ven, esta es la inflación de manera mensual de junio de 2020 y esto lo pueden encontrar en la página del Banco Central, totalmente gratuita, no tienen que abrirse ninguna cuenta y todos los detalles con respecto a la inflación o tasas de plazo fijo lo pueden encontrar en su página. Ahora, ¿por qué es el junio de 2020? Por ejemplo, nosotros estamos el 29 de julio. Tengan en cuenta que el 16 de cada mes se publica la inflación del mes anterior. Quiere decir que en agosto, el 16, se va a presentar la inflación de julio de 2020. Básicamente ustedes deben tener en cuenta este porcentaje que es del 2%,2 y para tener una rentabilidad superior a esta podríamos decirle de que sí es muy rentable. Solamente con respecto a la inflación. Debemos tener en cuenta que la inflación puede estar camuflada o puede que esté controlada como era en años antes. Así que yo no utilizo esto para tener en cuenta, sino que puede ser un dato más que se debe tener en cuenta. Pero lo principal que yo utilizo es con respecto a lo que qué es lo que pasa a la devaluación de nuestra moneda. Yo siempre muestro un ejemplo con respecto al dólar porque en realidad comprando el dólar puede superar a cualquier activo que tal vez invierta en renta fija. Obviamente hablando en ahorro, ahora en inversiones en dólares es otro tema. Por ejemplo, si nosotros tomamos un año del activo de la cotización del dólar, que podría ser el 25 de julio, y nos dirigimos a la fecha actual de 2020, 24 de julio, del 2019 a 2020, en un año se devaluó nuestra moneda un 67%. Quiere decir que si ustedes compraban a este precio, a 42 pesos, ustedes terminarían teniendo 71 pesos. Tengan en cuenta que en 2019 no existía este impuesto país que es del 30%, sino que en diciembre, el 20 de diciembre más o menos, apenas ingresó el presidente en el gobierno y ya se aplicó este impuesto país. Lo que quiere decir que este movimiento del precio del dólar es totalmente ficticio. Obviamente sí es el oficial, sino que por culpa del impuesto país podríamos decir que esto no es el precio real, porque por el impuesto país ahora no es 72 pesos como muestra actualmente, aunque en realidad los bancos están vendiendo los dólares a 76 pesos, donde deben tener en cuenta que también los precios suelen variar según la entidad en donde ustedes quieran comprar los dólares. Quiere decir que nosotros, por el impuesto país más que estamos pagando, o sea, quiere decir que si cuesta 72 pesos un dólar, debemos pagar un 30% más por esos dólares. Quiere decir que más o menos estaríamos llegando a los 100 pesos por comprar dólares. Obviamente existen plataformas para vender estos dólares a un precio mucho mayor a los 100 pesos, pero quiero que lo tengan en cuenta de que para ser buenos con este gobierno y con respecto al dólar oficial, ustedes generaron casi un 70% con tan solo comprar los dólares y tenerlos guardados por un año. Porque si nosotros vemos los plazos fijos, que son los principales activos que la mayoría de los argentinos invierte, es que incluso hasta yo pensaba invertir en plazo fijo, pero si ustedes ven, nos están ofreciendo una tasa de interés del 30%. Existe un banco digital que se llama Rebanking, donde está ofreciendo un 32% para los que les gusta invertir en plazo fijo. Pero si ustedes ven, esto de manera anual no es rentable porque con tan solo tener dólares ustedes ya superaron a este plazo fijo, donde en realidad ustedes estarían perdiendo dinero si estarían invirtiendo en pesos y en los plazos fijos. Y además el problema es que no tienen liquidez. Con respecto al dólar, ustedes pueden tener una liquidez inmediata donde solamente pueden vender los dólares cuando a ustedes les plazca. Y si ustedes ven en plazo fijo, solamente pueden esperar 30 días o incluso hasta 6 meses.
Ahora, este interés no es rentable por la razón de que si nos dirigimos en la página del Banco Central, según lo que estima, según REM, debemos tener en cuenta de que lo que estiman es 53% de manera anual. Básicamente, y es obvio que esto del interés de los plazos fijos debe superar a la inflación esperada. Así que como esto no supera a la inflación esperada según el Banco Central, es obvio que los ahorristas que no quieren invertir en plazos fijos van a preferir comprar dólares. Y por esta razón es que el precio del dólar suele subir, donde en realidad el dólar no sube, sino que el peso está bajando. Espero que con este ejemplo se saquen de la cabeza de invertir en plazos fijos o en activos que inviertan en renta fija. Por ejemplo, en renta fija podemos encontrar a los bonos o también a los fondos comunes de inversión, aunque los bonos es totalmente diferente. Para empezar, si nosotros hablamos sobre los fondos comunes de inversión, es muy distinto la cartera de cada fondo. Se debe tener en cuenta analizar cada cartera en dónde se está invirtiendo, porque algunos fondos pueden estar atados al dólar contado con liqui o al dólar oficial. Quiero decirlos de que ahora en la fecha de hoy, que es 29 de julio de 2020, los fondos comunes de inversión que están atadas al dólar contado con liqui ya no pueden hacerlo, sino que ahora deben estar atadas al dólar oficial, donde también no debe verse que sea un problema, sino que también puede considerarse como una oportunidad donde obviamente el precio de las cuotas parte de los fondos comunes debe bajar y ustedes pueden aprovechar esa oportunidad porque en realidad estarían atados al precio del dólar oficial. Y eso sería el objetivo de la inversión, donde obviamente los fondos superarían a los plazos fijos. Se debe tener en cuenta los fondos comunes en donde se invierte porque existen algunos fondos que no están atadas al dólar contado con liqui. Por ejemplo, son los fondos comunes del Ualá y de Mercado Pago y algunas billeteras virtuales, porque básicamente lo que hacen esos fondos son invertir en plazos fijos o en cauciones y por eso la rentabilidad más o menos es como del 17% en la fecha actual. Así que se debe tener en cuenta y en realidad no servirían esos fondos que invierten en activos que no están atadas al dólar. Así que lo mejor es buscar un fondo que esté atada al dólar o a un bono. Los bonos son distintos porque pueden estar atadas al dólar contado con liqui y al dólar MEP. El dólar MEP es con respecto si tú inviertes en pesos y quieres moverte con tu cuenta bancaria aquí en Argentina, porque el dólar contado con liqui, si hablamos con respecto a los bonos, es que solamente consiste en tener una cuenta en el exterior. Creo que se entiende. Así que básicamente los argentinos solamente vamos a poder tener nuestra cuenta con la cotización del dólar MEP, donde también es una buena opción, pero en Argentina hay renta fija y a veces esto no se respeta porque más o menos es variable la cotización donde podés perder y podés ganar. Por ejemplo, si hablamos con respecto del acuerdo de la deuda, si entramos en default, es obviamente que los bonos son deudas donde tú estás prestando tu dinero para que te devuelvan dicho interés, donde si entramos en default se declara de que no pueden pagar dicha deuda, lo que significa que todos los bonos van a bajar de precio. Y eso es un golpe en lo que más o menos no me gusta las inversiones en bonos porque debes estar atento a las noticias y qué es lo que dice cualquier político. Creo que la mayoría ya la conoce y es lo mismo con las letras. Y ahora, si tenemos en cuenta sobre el dólar contado con liqui, los activos que tal vez les sirva y obviamente necesitan estudio, que es el análisis fundamental y el análisis técnico, lo que ustedes pueden hacer es invertir en acciones que tal vez lideran en el Merval o del panel general. Son acciones que también algunos tienen ADRs y también están atados al dólar contado con liqui. Quiere decir que es una buena opción para poder invertir. Es obvio que esto es en Argentina y con respecto al exterior es distinto. Por ejemplo, si en Argentina buscamos un ejemplo de cuando era la era de Macri, vamos a buscar, por ejemplo,
en el índice Merval a la cotización de Grupo Financiero Galicia, vemos que esto es el activo del Grupo Financiero Galicia, del Banco Galicia. Tengan en cuenta que cada vela representa un día porque es el periodo que yo elegí, que es por día. Puedo elegir de una hora, por semana o por mes, pero digamos que lo pongo por un día y es un ejemplo. Si ustedes ven en la era de Macri, cuando estábamos en tiempos de la elección, donde básicamente se notaba que aquí el viernes, que era el 9 de agosto, creo que, o el 10 de agosto, se sabe que el 10 y el 11, un domingo, fueron las elecciones, donde creo que la mayoría ya lo recuerda, y ganó Alberto Fernández. Y lo que ocurrió fue que se desplomó el precio de Grupo Financiero Galicia. Si ustedes ven, esto se debe tener en cuenta con respecto a las elecciones o con respecto al default, porque si entramos en default, esto también se puede desplomar y aparecer lo mismo con el precio actual en donde nos encontramos actualmente. Así que esto se debe tener en cuenta con respecto a las noticias, al análisis técnico y al análisis fundamental. Ahora esto es con respecto en Argentina. Lo que también pueden hacer es invertir en CDRs, porque en realidad son certificados de depósitos argentinos, lo que significa que son acciones del exterior donde nosotros podemos comprar estas acciones con pesos. Y si nosotros queremos vender estas acciones, también recibimos pesos. Tengan en cuenta que algunos CDRs también reparten dividendos, donde en realidad los dividendos te los da en dólares. Así que quiero que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, encontramos a Apple, donde el precio es de 4.465. Si ustedes ven, aquí nos aparece el ratio, que es de 10. Lo que significa es que los CDRs son distintos a las acciones. Lo que quiere decir es que necesitamos 10 CDRs para que en total esto sea una acción completa de Apple, y sí o sí debes comprar estas 10 CDRs. Por ejemplo, si el precio es 4.465 por 10, es obvio que tiene que ser 44.000, como 45.000 pesos en total para tener una acción de Apple. Así que ténganlo en cuenta. Obviamente existen algunas acciones que son mucho más baratas, así que espero que también lo tengan en cuenta. También quiero aclarar que los CDR sí están atados con respecto al dólar contado con liqui. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos en el dólar contado con liqui actualmente, siempre suele variar, pero en realidad lo que estamos haciendo es resguardarnos en dólares. Si es que en realidad ya superaste tu cupo, por ejemplo, de los $200, lo que puedes hacer es comprar algún activo que está atado al dólar contado con liqui para poder resguardarse. De esta manera no vas a perder valor. Obviamente es muy variable con respecto a la situación de Argentina. Supuestamente se dice que si se llega en un acuerdo con el tema de la deuda, el dólar contado con liqui va a bajar. Obviamente no debe verse como un problema, sino que también puede verse como una oportunidad. Es mejor que baje el dólar contado con liqui, donde ustedes pueden comprar el activo mucho más barato, y obviamente sabemos que a largo plazo siempre el precio del dólar va a subir. Así que esto es un ejemplo del dólar contado con liqui, donde ahora básicamente está a 117. Si ustedes ven, ustedes podían comprar hace mucho tiempo a 29, a 43 pesos el dólar contado con liqui. Así que espero que lo tengan en cuenta, y esto es lo que quiero aclarar. Y como conclusión, es que no se debe invertir en activos que son de renta fija y que no estén atados al dólar contado con liqui, al dólar oficial o al dólar MEP. Busquen inversiones que estén atadas al dólar contado con liqui, porque yo siento que se necesita un poco más de estudio del análisis técnico y fundamental si es que quieren invertir en acciones o en bonos incluso, o también invertir en fondos comunes de inversión, analizar en dónde está compuesta la cartera. Así que nada, esto es todo lo que yo quería decirles y espero que les sirva. Si les gustó, por favor denle un me gusta, ya que de esta manera me ayudan a seguir adelante. Si tienen alguna duda, también pueden dejar su comentario abajo y yo haré lo posible para poder responderlo.
No olviden suscribirse y tocar la campanita porque cuando yo suba un nuevo contenido ustedes serán los primeros en verlo. Si tienen alguna duda pueden seguirme en Instagram y con gusto les responderé. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense.